todo mi dolor y me ha hecho libre, dice ese canto. Y pareciese en ocasiones que lo cantamos y lo entonamos sin un conocimiento previo, sin un entendimiento previo, amén. Simplemente por corearlo, simplemente por cantarlo, simplemente porque a los de la alabanza se les antojó cantarlo, simplemente porque a los de la alabanza les acomodó más ese canto, es el que mejor se saben, es el que mejor nos sale. No, hay que entender lo que hablamos, hay que escuchar, hay que oír lo que hablamos, amén. Lo que sale de nuestra boca tenemos que aprender a escucharlo, a entenderlo, y precisamente de esto se trata la palabra de hoy, amén. 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 ¿Cuántos trajeron sus oídos? Amén. ¿Cuántos trajeron sus oídos? Amén. ¿Cuántos trajeron sus oídos? Amén. ¿O las dejaron en la casa? ¿Dejaron los oídos en la casa? ¿Se han escuchado en ocasiones que predicadores o incluso miembros, ministros de alabanza dicen: ¿quién trajo sus manos? ¿Quién trajo sus pies? ¿Quién trajo para alabar a Dios? Salta, danza, brinca, aplaude, alaba a tu Dios. Y dicen: ¿quién trajo sus pies? ¿Quién trajo sus manos? Amén. ¿Quién trajo la disposición para alabar a Dios? ¿Quién trajo? Y muchas veces lo que tenemos que decir los predicadores antes de compartir una palabra es preguntar: ¿quién trajo sus oídos? ¿Quién trajo sus oídos? Por eso les pregunto: ¿quién trajo sus oídos para que me empiece a oír? Porque dice: así que el oír es, así que la fe es por El oír y el oír la palabra. por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Para tener fe tenemos que aprender a oír. Amén. Y para aprender a oír tenemos que entender la palabra de Dios. Dice: así es la fe por el oír y el oír, por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Tú tienes fe por oír y tú oyes por la palabra de Dios. Si no hay una palabra de Dios, tú no oyes, tú no escuchas. Sí oyes, pero no escuchas. Y es por eso, así es la fe, así es la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron sus oídos? Amén. Así es la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué crees que te traigo? Una palabra. Una palabra. ¿Quién vino a oírla? ¿Quién vino a escuchar una palabra de Dios? Amén. Así es la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante oír. Es importante oír para tener fe, porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Amén. Es importante oír, es importante escuchar. Así es la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque así es la fe, porque empieza la fe por el oír. Porque comienza la fe por el oír. Y porque oyes cuando hay una palabra de Dios. No todo lo que oyes o no todo lo que escuchas te va a abrir el entendimiento de la palabra de Dios y no te va a dar fe. Si tú aprendes a oír la palabra de Dios, es por eso
noche, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces. No, eso te hace un religioso. Eso te hace una persona idólatra a la palabra. Tienes que tener el entendimiento para que el entendimiento te dé la fe. Pero tienes que aprender a oír y a decidir oír la palabra de Dios. Así es la fe, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es la fe, el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo se activa mi fe? En que no voy a caer en esta semana, en que no voy a caer este mes, que voy a tener sustento. ¿Cómo se activa mi fe en ese ámbito? Porque Dios me habla y me dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Mi fe se va a activar entendiendo que no hay justo que Dios desampare, ni la simiente de ese justo que mendigue pan. ¿Qué tengo que hacer para no ser desamparado? ¿Qué tengo que hacer para tener fe de no ser desamparado, ser justo? No hay justo. No he visto, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo estoy oyendo la palabra y estoy entendiendo que el justo no es desamparado y que su simiente no va a mendigar pan, Vicky. Pero estoy entendiendo que tengo que ser justo para no ser desamparado. Así es la fe, por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas veces tenemos en cuenta en que tenemos que asistir a la iglesia para oír la palabra. ¿Cuántas veces tú en tu vida, en tu camino con Dios, has dicho: no puedo faltar al culto, no puedo faltar al servicio, porque tengo que oír la palabra de Dios? ¿Cuántas veces lo has dicho? ¿Cuántas veces lo has mencionado? ¿Cuántas veces te has motivado con eso? No puedo faltar porque tengo que oír la palabra de Dios. Y vienes y oyes. Vienes y oyes la palabra. Vienes y estás aquí oyendo la palabra. Pero ¿por qué cuando sales de aquí y estás en tu casa pierdes la palabra? Porque si vienes y te motivas para oír la palabra de no puedo faltar a la reunión porque tengo que oír la palabra de Dios, pero llegando a tu casa haces todo lo contrario a lo que aquí se te compartió. Porque al día siguiente haces lo contrario al mensaje que aquí te predicó la pastora, que aquí te prediqué. Si te has motivado para no faltar, para oír la palabra, ¿por qué llegando a casa? Porque al siguiente día haces todo lo contrario a lo que se te compartió, a lo que Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces al escuchar un mensaje, al oír un mensaje, llegamos a nuestras casas y al día siguiente o a los días siguientes hacemos todo lo contrario a lo que se habló, a lo que se predicó, a lo que se compartió.
incluso en la misma circunstancia. Y la palabra que se te había dado días atrás es lo que está por suceder, es lo que estás por enfrentar. Por eso Dios te la habló, por eso Dios te la dio. Y quizás no a todos en el mismo aspecto, pero la palabra es para una prueba que vas a enfrentar más adelante sobre o acerca de esa palabra. No en la misma condición, porque todos somos diferentes y cada quien tiene su vida, su estilo y a su manera. Pero ¿por qué? Si Dios te dio una palabra de antemano para que te proveyeses de ella y al oírla tuvieras fe para enfrentar lo que traía esa palabra de prueba, lo fallas, caes, haces lo contrario, haces lo que se te da la gana. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer y el Hijo de Dios siempre batalla en seguir la palabra de Dios, lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está diciendo. Porque si se habla de un cambio, de una transformación de mente, de corazón, de alma, sigue siendo el mismo. Porque si se habla acerca, yo todavía me acuerdo que la pastora en un domingo compartió acerca de un cambio de actitud y ponía de testimonio a Josué y a Caleb. Todavía me acuerdo de esa palabra. Yo no la estaba oyendo, la estaba escuchando. Porque si se te compartió acerca de un cambio de actitud, sigues teniendo la misma actitud. Porque si te compartí acerca de un don llamado servicio, sigues sirviendo como por obligación. Porque si te compartí acerca de que Jezabel, la gran ramera babilónica, quiere seguir haciendo lo que tú quieres como tú quieres, quiere seguir hablando, murmurando. Porque si se te comparte del amor y del ósculo santo, sigues odiando. ¿Por qué? Si se te compartió acerca de un sacrificio llamado primicia, sigues dándole sobras y limosnas a Dios. Y no hablo solo de dinero, hablo de tiempo, hablo de comunicación, de comunión. ¿Por qué? Si se te habló de la voz de la sangre, sigues cayendo en la voz de la sangre de tu carne. Porque si te hablé de que en la sangre del hombre la voz es de venganza y de querer hacer justicia con su propia mano, pero la de Cristo es de misericordia, porque quiere seguir trabajando en venganza. ¿Por qué? Si te hablé de ungidos y ordenados, sigues con un desorden tan enorme y tantas, te podría recitar tantas y tantas palabras más que aquí se han compartido. Pero ¿por qué en el hombre o la mujer no hay un cambio? Porque el hombre y la mujer no son hacedores de esa palabra como deberíamos de serlo. ¿Por qué no seguimos la palabra como se nos mandó hacerlo? Y muchas veces es porque no la estamos entendiendo, Vicky. Es
estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Tú vienes y te sientas a oírme o a oír a la pastora, pero no vienes a escucharnos. Vienes por una obligación para cumplir con el hombre y no vienes a escuchar lo que Dios te está hablando. Y yo no vengo a hablarte lo que yo quiero, ni vengo a compartirte lo que yo quiero. Vengo a hablarte lo que Dios me dice que te hable, a compartirte lo que Dios me dice y me da que te comparta. Si fuera por mí que yo quisiera darte eso, viendo tu actitud, viendo que solamente me estás oyendo pero no me estás escuchando, dejaría el micrófono porque es de mí. Pero la palabra no es mía, es de Dios. Así es la fe por el oír, y el oír la palabra de Dios, la palabra de Dios, porque hay palabra de Dios y hay palabra que no es de Dios. Amén. Hay palabra que es de Dios y hay palabra que no es de Dios. La diferencia entre oír y escuchar la da el entendimiento. El entendimiento, el que tú entiendas, es ese plus, es esa crema, es esa salsa rica que le pones a tu comida, a tus tacos, es esa coca helada que te gusta, ese refresco de tu sabor favorito, o ese postre que te gusta mucho comer después de comer. Ese es el entendimiento en la comida que aquí se te sirve. Amén. Ese es el entendimiento. Porque yo vengo, o la pastora viene y te dan el plato para que comas, y tú comes, lo devoras, pero te lo comiste así nada más, no comiste el postre ni te tomaste tu coca favorita ni nada, no le diste el entendimiento. Entonces la diferencia entre oír y escuchar la da el entendimiento. Oír del original hebreo significa chama, y traducido a nosotros al español tiene varios significados. Chama significa oír, significa escuchar. Oír de esa traducción es solamente oír un sonido, percibir en el aire que se escucha algo. Y escuchar es prestar atención, es atender y obedecer. Chama, del original hebreo, se divide en dos ramas, y esas dos ramas se abren. El oír es solamente percibir un sonido, percibir que algo está sonando. Escuchar significa entender, significa prestar atención, significa atender a eso que se te está hablando, atender a eso que estás escuchando, y también significa obedecer eso que estás escuchando. Así es la fe, el oír, y el oír la palabra de Dios. Para tener fe hay que oír, y cuando oyes viene la palabra, y lo que te toca es escucharla. Cuando tú estás dispuesto a oír, Dios envía la palabra, y ahora tú tienes que escucharla. ¿Te acuerdas? En la última predicación que te di de ungidos y ordenados, el rey Ezequías, Isaías le lleva una palabra de Dios.
le lleva una palabra y le dice: oye, así dice Jehová tu Dios. Oye, así dice Jehová tu Dios. Ezequías se prestó a escuchar y eso le dio accesibilidad a la palabra. Ezequías la escuchó, la entendió y se puso a orar, pidiéndole a Dios que Él también le escuchara. Más adelante, Isaías ya va saliendo de la casa de Ezequías y Dios le vuelve a hablar y le dice: vuélvete y dile que he escuchado. Isaías ni siquiera se había alejado de la casa cuando el Dios de Ezequías ya le había escuchado el clamor, el llanto, y le dice al profeta: vuélvete y dile que por cuanto clamó a mí, yo lo escuché, que vivirá, que lo sanaré, vivirá 15 años más. Dios escuchó. Dios te escucha. Pero para que tú puedas tener un intercambio y un trato sobre ciertos asuntos con tu Dios, tú también tienes que aprender a escucharle. Tú también tienes que aprender a escucharle con entendimiento. Amén. No solamente oír. No solamente oír. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente oímos. Porque muchas veces no podemos escuchar. Cuando tú estás hablando con alguien, o discutiendo, como quieras llamarlo, o hablando, y esa persona está hablando igual y no te deja hablar, no te escucha porque no te deja hablar bien, le dices: escúchame. ¿Cómo le dices a una persona cuando no te deja hablar o no te está poniendo la atención? ¿Qué le dices? Escúchame. ¿Cómo le dices? Escúchame. Y muchas veces, por querer estar hablando y reclamando y clamando y esto y lo otro, sin un entendimiento, no dejas que Dios te hable. Y Él te dice: escúchame, espérate, cálmate, escúchame lo que yo te voy a hablar. Ya estás hablando tú, ya estás clamando tú, ya estás gimiendo por esto, por el otro, no me has entendido. Escúchame. Pero ¿por qué cuando venimos o cuando escuchamos, o incluso cuando Dios nos habla en algo, no le podemos escuchar y solamente lo oímos? Abre Primera de Corintios. Abre Mateo. Bueno, no, Primera de Corintios, perdóname. Igual vas a abrir Mateo, pero ahorita. Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:12, amén. Amén. Primera de Corintios 2:12, amén. Amén. ¿Dónde está? Y nosotros,
Amén. Así empiezan ustedes su versión. ¿Sí? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Que proviene de quién? De Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodándolo a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural no puede entender, para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Porque el hombre y la mujer solamente oyen y no escuchan, porque venimos de una naturaleza caída, apartada de Dios, de su voz, de su entendimiento, de su comunión, apartados de su gloria. Cuando tú tienes años de amistad con una persona, o no solamente amistad, con tu madre, con tu padre, con tu hermano, tienes años conociéndolos, y a veces no hace falta que digan muchas palabras y se entienden. A veces con una amistad, simplemente con mirarse a los ojos, ya sabe la otra persona a qué se refiere, o a qué persona se está refiriendo. Amén. amén. Tú lo has hecho. Tú lo has hecho. Hay personas con las que tienes tanto acercamiento que no hace falta que hables mucho. Con pocas palabras se entiende. Al buen entendedor, pocas palabras. Con pocas palabras esa persona te entiende y tú le entiendes con pocas palabras, a veces sin palabras. Así éramos, deberíamos de haber sido nosotros, pero a causa de Adán y de Eva traemos cargando y arrastrando una naturaleza caída. Ya no podemos percibir y entender por nuestro propio medio a Dios. Lo que Dios habla, o lo que Dios está hablando incluso a través de este mensaje, muchos no lo van a entender. ¿Por qué? Porque siguen siendo hombres y mujeres naturales. A veces ni siquiera tengo que decir que carnales, simplemente con el hecho de decir naturales, porque no se han hecho personas espirituales. No han cogido ese espíritu de adopción que proviene del Padre, por el cual gemimos, Abba, Padre. Cuando te apartas de esa persona y pasan años, la encuentras, la reconoces nuevamente y ya no la entiendes, ni siquiera te cae bien ya a lo mejor, porque ya no son las mismas personas. Siente que ya no está la conexión que había, que ya no es lo que era antes. Así estamos nosotros al reconectarnos con Dios. Adán y Eva no tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vivía en Adán y Eva.
no estaba con Adán y Eva, no estaba dentro de ellos. Pero ellos como quiera hablaban y escuchaban a Dios. Hablaban y escuchaban a Dios. Si eso no se hubiera cometido, tú y yo no necesitaríamos ser bautizados del Espíritu Santo. Pero como traemos una naturaleza caída por parte de Adán y de Eva, al ser reconectados con Dios por medio de la fe en Cristo, porque Cristo es el que conecta nuevamente con el Creador por medio de la fe, pero que Cristo te conecte con el Creador no te da el poder de que tú entiendas y escuches a lo que te habla el Creador. Eso te lo da el Espíritu de Dios. Eso te lo da el Espíritu Santo de Dios, convirtiéndote en una persona espiritual, dejando de ser una persona natural. Lo natural no lo entienden, porque se debe percibir espiritualmente. Es por eso que los discípulos nunca entendían a Jesús. Los discípulos nunca le entendían a Jesús y él hablaba con parábolas. El ministerio de Jesús, de Cristo, del Mesías, fue compartido completamente con parábolas, con mensajes subliminales, con un trasfondo, con una palabra que atrás de esa palabra traía otro significado, con una historia que esa historia detrás trae una historia más grande. Pero como no estaba el Espíritu de Dios en nadie más que en él, nadie entendía. Pero sus discípulos, como ellos oían y se prestaban a escuchar, él les daba el don del entendimiento. Porque ellos le preguntaban: ¿qué significa esa parábola? ¿Qué significa esa otra parábola, maestro? ¿Qué significa esto? ¿A qué te refieres con el otro? Ellos se prestaban atención, oían y prestaban atención para escuchar. Y como ellos se prestaban, Cristo les daba la oportunidad del entendimiento. Y luego él les explicaba, y solamente a los discípulos era que Jesús les explicaba las parábolas, a nadie más. La gente se reunían miles y miles y miles. Abre Mateo 13. Se reunían muchas personas para escucharle los mensajes siempre, pero solamente oían y nadie escuchaba. Oían y se iban, recibían el pan, el pez multiplicado, incluso veían el milagro. Pero eso no les abría el deseo de querer escuchar, de querer entender. Gracias. Ellos oían, los discípulos oían y la gente oía, pero la persona, la multitud no tenían el deseo de escucharle y se iban, oían y se iban. Mateo 13, ¿ya lo tienen? Amén. Mateo 13, 18, amén. Aquí Jesús acababa de explicar, acababa de hablar a multitudes y a los discípulos las palabras, la parábola del sembrador. Jesús acababa de dar un mensaje enorme,
una palabra grande, majestuosa, pero las multitudes simplemente oyeron, no se prestaron a escuchar. Pero los discípulos se quedaron con él y se prestaron a escuchar. No, Mateo 13:10, amén. Atrásate al 10. 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, ¿qué le dijo? Mas a ellos No les será. porque a cualquiera que tiene Se le dará y tendrá más. pero al que no tiene Aún lo que tiene se le le será. será quitado. Este versículo esconde un mensaje enorme, poderoso. Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Porque a ustedes les he dado los misterios, les he dado el conocer, el entender los misterios a los que me siguen, a los que se prestan a escucharme, a los que se prestan a entenderme, a los que acabando el servicio corren al lecho y claman: Padre, Padre, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué me quieres hablar? Amén. A los que después o en medio de un proceso claman a mí y me dicen: Señor mío, Padre, ¿qué me quieres dar a entender con esto? ¿Qué debo de hacer? Quiero escucharte. A ustedes les he dado los misterios. Señor, ¿por qué les hablas con parábolas? Porque a ustedes les he dado a conocer los misterios de los cielos, y aún lo que tengan se les dará más, y lo que no tengan, aún lo que tienen, les será quitado. Oye, tienes que venir a la casa del Padre, tienes que acercarte a Dios como que no tienes nada, como que no entiendes nada, pero con el deseo de entender, con el deseo de saber, con el deseo de conocer. Y Él, viendo que ya tienes, te dará más. Pero si tú vienes como que no tienes nada y no tienes nada porque no te interesa tener, aún lo que tienes se te es quitado. Es por eso que la mente del hombre es entregada al desprecio. Porque el hombre y la mujer, escuchando la palabra, salen y hacen lo que
te creo, si te crees que ya lo tienes todo y que lo conoces todo, y me viene a sentarte aquí con cara de que yo soy sabiendo, yo no necesito escuchar palabras, o yo no necesito ver libreta para apuntar. Aún lo que se te había dado se te es quitado, y Dios te lo quita, y tú le preguntas y les haces preguntas y nadie responde. Y lo acabas de leer en tu casa, o te acaba de salir en la aplicación el mensaje con ese versículo que se te está preguntando y no lo respondiste. ¿Por qué? Ay, porque con que ver cada día un versículo que me sale en el celular, ya puedo predicar a las naciones. ¡No! ¡No, no, no! Por eso es que es palabra del reino y es palabra que no es del reino. Hay palabra que es de Dios y hay palabra que no es de Dios. Puedes compartir el evangelio, pero no puedes predicar una palabra. Puedes compartir, sí, puedes salir a compartir. Dios te ama, Cristo es bueno, Dios te ama, Dios es bueno contigo, tiene un propósito para tu vida. Pero no le puedes predicar a la persona. ¿Por qué? Porque no tiene una palabra del reino. Porque no tiene una palabra del reino de los cielos. Porque no te has prestado a entender lo que Dios te habla. No te prestas a entender lo que Dios te habla, simplemente a oír. No te prestas a escuchar lo que Dios te habla. Oye, a un versículo, a un solo versículo, le puedes sacar más de 10 significados. Si estás en el Espíritu, si te prestas a entender, si te prestas a escuchar a Dios, a un solo versículo, con un versículo, puedes predicarle a una nación. Con un versículo, si te prestas a entender y a escuchar la voz del Creador, porque Él te entrega entendimiento. ¿Pero por qué? Porque al hombre se le ha quitado el entendimiento y es entregado a la ignorancia, al reprobio, a la reprobación, a una mente saturada en perversidad, en maldad, en maldad, en maldad. Porque al hombre le cuesta tanto levantarse después de una caída severa, porque sigue pecando deliberadamente y se le predica no adulteres, se le predica no robes, se le predica perdona, ama, sana, restaura, pero no entiende y se le ha quitado el entendimiento, por cuanto tienen oídos para oír y no oyen, y tienen ojos para ver y no ven. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usa y creó el ministerio profético en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios creó y usó poderosamente el ministerio profético? Porque si Dios le hablaba a las personas por sueños, por visiones, con situaciones, Dios es un Dios creativo. Tu Dios es creador, es un Dios creativo. Él te habla por sueños, por visiones, por esto, por el otro. Vas a la calle y Dios te está hablando, porque es un Dios creativo. Pero las personas, el hombre no entiende, y en ese tiempo necesitaban de una figura, de un hombre sólido en carne y hueso, para que les proveyese la palabra del cielo. Por un tiempo, porque después también el hombre empezó a despreciar a la profeta y la profecía y empezó a perseguirlo, porque incluso escuchando por medio del profeta no querían escuchar y entonces le mataban. Como el
Porque Cristo estipuló el ministerio apostólico. Porque Cristo constituyó una iglesia. Porque Cristo le dijo a Pedro: oye Pedro, tú eres Simón Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Constituyó la iglesia y constituyó apóstoles y pastores y maestros. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer necesitan escuchar palabra del reino. Porque si Dios les sigue hablando por sueño, por visiones, nunca van a entender. Va a decir: ah, qué sueño loco. Ay, soñé bien random, soñé bien loco. Esto no, esto, quién sabe. Incluso se entregan a la Mashiach. Incluso se entregan al engaño y Dios los entrega al engaño. Cuando una persona no quiere escuchar a Dios y no quiere tener el entendimiento del Padre, el mismo Padre le quita el entendimiento y aparte los avienta a que se han engañado, los avienta a que los engañen. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás escuchando, iglesia? Amén. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás escuchando? Escuchando. ¿Me estás escuchando? Amén. Amén. Y estás entendiendo. Por aquí lo tengo apuntado, permíteme. Cuando el hombre y la mujer no quieren escuchar ni entender a Dios, son entregados incluso a engaño. Son incluso entregados al engaño del enemigo, a que sean transformados, convencidos, envenenados. Serán engañados. Romanos 1:21. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vete a segunda de Tesalonicenses 2:10. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Me indicas con un amén cuando ya lo tengas. 2:10. Amén. Amén. Dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor para ser Salvos. Por esto Dios les envía un Poder engañar. para que crean la mentira. Son entregados a mentira y engaño. Dios les envía un poder engañoso. Cuando Dios va a usar a una persona en lo sobrenatural, o en profecía, o en sanidad, pero esa persona no atiende, no escucha, no entiende el llamado y el propósito que Dios le está haciendo. Y yo le he hablado tantas veces, esa persona es entregada a la mentira. Es por eso que acá afuera hay tantas personas que hechiceras, que brujas, que sanadoras, que agoreras, porque son entregadas a un poder engañoso. Se hacen esclavas de su mente reprobada. Una persona, tú dime prostituta, yo te digo pecadora de alma. Dime prostituta, te digo maestra. Dime drogadicto, te digo evangelista. Todo lo que Dios tenía preparado con un propósito para un hombre, para una mujer, y ellos no entendieron y no atendieron al llamado. Dios los entrega a un poder de engaño y eso los atrapa. Y Dios dice:
quisiste seguir, no me quisiste escuchar, no me quisiste entender. Entonces quédate en prisión de tu concupiscencia, de tu pecado. Y el hombre y la mujer se empiezan a encadenar solo. Y es por eso que yo veo visiones, y yo veo esto, y yo veo lo otro. A mí me pasaba mucho que estando en mi habitación al dormir, se me subía el muerto, como dicen. Y era toda la noche, era una cosa de toda la noche, cada día, toda la noche, que se me subía el muerto y que pasaba algo sobrenatural y esto y el otro. Llegó un punto en que era tan cansado, tan molesto, que yo dejé de prestarle atención a eso. Y yo decía, ya viniste otra vez. Decía, ya viniste otra vez, estoy callado, estoy cansado. Antes de entregarme a Cristo nuevamente. Incluso yo le decía que esa entidad era mi amiga, que esa entidad era mi amigo en mi ignorancia. Y yo le decía a una persona, se te va a subir el muerto, se te va a subir el muerto, se te va a subir. Y le pasaba y esa persona me marcaba en la madrugada para reclamarme. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Por qué? Dios te entrega a un engaño, a un poder de engaño, si no atiendes su llamado. Si Samuel no hubiera atendido el llamado de Dios, cuando en el templo el Señor le decía, Samuel, 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 Samuel no hubiera sido profeta de Dios, hubiera sido profeta de Baal, hubiera sido profeta de otro Dios, hubiera sido un falso profeta, hubiera sido entregado a un poder engañoso, hubiera sido entregado a una mente reprobada, hubiera sido entregado a mentira, hubiese sido entregado. ¿Qué pasó con Samuel? Dios le hablaba, Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel fue, pero con Elí. Le dice, me llama Elí. No, ¿qué escuchaste? Esto ya se conoce en la historia. ¿Qué pasa ahí? Es que Samuel estaba oyendo, pero no estaba escuchando. Samuel estaba oyendo la voz, pero no estaba escuchando el llamado profético que venía a su vida. Por eso no entendía. Samuel oía la voz, pero no escuchaba el llamado. No atendía, no escuchaba con atención al llamado que Dios estaba haciendo a su vida. Pero había un sacerdote, y cada que una persona no puede y no ha aprendido a escuchar y atender la voz de Dios, Dios tiene un sacerdote preparado para edificarte el oído. Es por eso que te digo, ¿quién trajo sus oídos? Y el que tenga oído para oír, oiga, oye, porque cree que cada que voy a predicar, te digo, te traigo una palabra, no te estoy hablando a la carne, te estoy gritando al Espíritu, despierta, escucha la palabra, te estoy avivando el Espíritu. Aleluya. Te traigo una palabra. Amén. Samuel oía la voz, pero no escuchaba el llamado. Oía la voz, pero no escuchaba el propósito. Samuel tuvo que recurrir a Elí. Y Elí le dijo, ya conocen, ¿qué escuchaste? Bueno, se oye que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor. Escucha. Y hay veces que tú vienes aquí y no escuchas. Y por no escuchar no entiendes.
aquí y solamente oye la palabra, no la escucha, la oye. Me oye hablar, pero no me escucha. Viene, te sienta y oye la palabra, pero sigue escuchando tu casa, pero sigue escuchando tu problema, pero sigue escuchando tu marido, pero sigue escuchando tus hijos, pero sigue escuchando tu nuera, tu yerno. Viene aquí y oye la palabra, pero sigue escuchando tu proceso. Viene aquí y oye la palabra, pero sigue escuchando tu proceso. Y viene aquí y la pastora o quien pida la ofrenda el día que se dé y dice, así dice Malaquías, dígamelo, Malaquías 3:10, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Hay alimento en mi casa, probadme. Dice que va de y te lo recita y te lo sabe de memoria. Así dice Jehová de los, trae todos los diezmos y estás oyendo. Trae todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y yo derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Lo estás oyendo, pero estás escuchando. No tengo para comer, no tengo gas, no tengo para la colegiatura, no tengo para el pago, no tengo para esto, no tengo para el otro. En lugar de que venga a escuchar y a entender, probarme ahora en esto, te dice el dueño del oro, de la plata, yo abriré la ventana de los cielos hasta que sobren y abunden. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a escucharme, a entender, mi hijo. Te voy a revelar los misterios del reino. Amén. Aleluya. Oye, viene aquí y en medio de la oración, tú solamente nos oyes y nosotros estamos, santo es el que vive, santo es el que reina, y tú oyendo nada más. ¿Por qué? Porque tu mente sigue escuchando lo de afuera. Tu mente sigue escuchando, ay, porque esto, para allá acá, para allá aquí, para allá acá, y te sigue condenando, escuchando lo que hiciste allá en tu casa. Y aquí está el Señor, y aquí se está moviendo el Espíritu, y hay manifestación. Y todos lo verán como un rey en la nube volverá. Y está oyendo, pero no está escuchando que ya va a volver, porque está escuchando lo de afuera. Ay, saliendo, acabando, tengo que ir aquí, tengo que hacer esto, tengo que ir allá, tengo que concluir esto. Y solamente estás oyendo, pero no estás escuchando. Oyendo, pero no estás escuchando. Oye, tu corazón está dañado, tu corazón está herido por una traición, por una herida profunda de quien venga la traición, y estamos aquí adorando. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oye, escucha, estamos adorando. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Y tú solamente estás oyendo que Él es fiel, pero no estás escuchando, porque estás escuchando la infidelidad que te hicieron allá, la traición que te hicieron allá, como te hirieron allá afuera, y no te presta la restauración. Viene gente dañada y se va dañada. ¿Por qué? Porque viene a oír, no viene a escuchar. Si viniera gente dañada a escuchar, escucharía. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Oye, Dios es fiel, Cristo es fiel. Me voy a rendir a ti,
no vienen a escuchar. Dios te habla, y Dios te ha hablado, Dios te ha dicho: salte de esto, salte del horno, deja de hacer aquello, ordénate, te voy a ungir, ordénate, te voy a ungir. Oye, mi servicio es un don, oye, mi servicio es un don, oye, que me traiga primicia es un sacrificio, a lo parecer un sacrificio. Oye, 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 escúchame, mortal. Amén. Cuando Jonás fue enviado a Nínive, Jonás oyó que ese pueblo y esa ciudad era mortandad, era pecado. Jonás oyó. Jonás no escuchó a Dios. Oyó, pero no atendió, no escuchó, no entendió el llamado, el propósito que Dios le tenía. Oyó es que esa ciudad es de pecado y quiso escapar. Oye, Jonás, pero tú no eres ni bueno ni de ti mismo. Yo creé los cielos, la tierra, el mar y el pez, que ahora te va a tragar. Escúchame, para que me entiendas. Por eso que te estoy hablando, oír para escuchar. Este es el tema, oír para escuchar, escuchar para entender. Si tú te dispones a oír, si tú oyes y te dispones a escuchar como los discípulos, Cristo Dios te entrega el entendimiento del reino. El entendimiento del reino. Regresa a Mateo 13. Ya estoy por acabar. Yo sé que te gusta mucho que te predique. Amén. Amén. Mateo 13. Ahora sí, Mateo 13, 18. 13, 18. Amén. Oíd pues. Nosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno Oye la palabra del reino y no y no la entiende, viene el el malo, malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado. junto al camino. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende porque no la escucha, solamente la oyó, viene el maligno y te la arrebata allá afuera. Es por eso que aquí te digo, oye, fortalécete en el Señor. Dios aumentará la fuerza como el búfalo. Y sabe, y no oíste y no escuchaste afuera, te pasó a vir acá, tirado. Ya está tumbado, se te acabó la vida. Ya no quieres seguir con más nada, ya no quieres seguir con nada. ¿Por qué? Oye, cuando te hablé, cuando Dios te habló con la parábola del dueño del campo, el que contrata a los obreros, el capataz y los obreros, cuando te hablé de esa parábola que te la desmenucé como pollo y tú la oíste, palabra del reino, porque era palabra del reino. Amén. La oíste, saliste afuera y el maligno te la quitó. ¿Por qué? Porque viste a la hermana Mario, y empezaste a murmurar del obrero otro que llegó antes, después que tú, o que hizo esto, o que no hizo el otro. Y el maligno te arrebata lo que se te fue entregado. Porque te hablamos de que no adulteres, no forniques, no esto y sales de hacer
quería ir en otro nivel. El que escucha, el que oye palabra, ¿qué? Hebreos 5. El que oye palabra del rey y no la entiende, no la escucha, llega el maligno y la arrebata. Hebreos 5, 12. Amén. Hebreos 5, 12 dice, aquí está. Amén, ¿ya lo tienen? Amén. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, y habéis llegado a acertarle que tenéis Necesidad de leche y no de alimento sólido. sólido. Debiendo ser ya maestro, le dice el apóstol a la iglesia, a la congregación, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tiene necesidad de leche y no de alimento sólido, porque te tenemos que estar repitiendo los fundamentos de Dios. Te tengo que estar animando a que alabe a tu Dios. Te tengo que estar rogando que te meta a la presencia de tu Dios. Si es bien para ti, si es bien para ti, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, fue tanto tiempo, pero ese tanto tiempo se la pasaron oyendo, no escuchando. No escuchando. Deja de oír la palabra de Dios, escúchala. Deja de oír la palabra de Dios, escúchala. Amén. Deja de escuchar al mundo, oílo. Deja de escuchar a tu carne, oíla. Deja de escuchar a tu casa, oíla. Deja de escuchar a tu marido de tu futuro, oílo. Deja de escuchar a tu mujer mentirosa, oíla. Oí lo malo, oílo, pero escucha lo bueno, escucha a Dios, entiende a Dios. Oye, cuando llegó el tiempo que había sed en el pueblo está ahí, oh Moisés, ahora tenemos sed. Dios le dice a Moisés, le da instrucciones, háblale a la peña, háblale. Pero Moisés oyó a Dios y escuchó al pueblo. Moisés oyó a Dios, pero escuchó al pueblo, escuchó la presión, escuchó que estaban estresados, frustrados. Y Moisés agarra el bastón y pega a la roca. Moisés agarra el palo y le pega a la peña. Y Dios le había dicho, háblale, no pégale, háblale. Moisés oyó a Dios y escuchó al pueblo. Moisés debió haber oído al pueblo, pero debió haber escuchado a Dios. Y por causa de eso no entró a la tierra prometida. Por causa de haber escuchado y oído en diferentes posiciones. Por eso Moisés, después de tanto tiempo que lideró y que libró y que libertó un pueblo, ni siquiera vio entrar a tal pueblo a lo que le fue prometido. Porque se le cruzaron los cables por la presión de la gente. La gente no se le escucha, a la gente se le oye. Al hombre natural no se le escucha,
piqui que te rodean no se les escucha, se les oye. Al que hay que escuchar es a Dios. Al que hay que escuchar es a Dios. Si escuchar, si entendiere mi mandamiento, yo te bendeciré hasta la tercera y la cuarta generación. Amén. Si escuchare y entendiere mi mandamiento. A la gente natural, a la gente carnal, no se le escucha, se le oye. A la gente que es puro problema, es puro esto, y puro chisme, puro el otro, no se le escucha, se le oye. No importando si sea tu familia o no sea tu familia, a esa gente no se le escucha, se le oye. Porque si empieza a escuchar a esa gente, solamente va a oír a Dios, pero va a escuchar a ellos, y eso te va a apartar de lo que se te había prometido. Lo que Dios te prometió y lo que Dios te ha prometido y no te ha entregado ha sido porque tú estás escuchando al revés. Tú estás escuchando a lo equivocado y estás oyendo a Dios. Porque no hay victorias. Porque no hay gloria, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque no estás escuchando a Dios. No estás oyendo. Estás oyendo a Dios, estás escuchando a la gente, estás escuchando los problemas, estás escuchando la naturaleza caída, estás escuchando la carne, estás escuchando el otro. A eso no se le escucha, a eso se le oye, y a Dios se le escucha. Amén. Debiendo ser ya maestro, tiene necesidad de leche en lugar de alimentos sólidos. Después de tanto tiempo oyendo y no escuchando. Tú no quieres escuchar, pero sí quieres que te escuchen. Tú no quieres escuchar, pero sí quieres que te escuchen. Tú no escuchas a lo que Dios te habla, pero sí quieres que Dios te escuche. Si Dios te dice perdona y no lo escucha, luego le pide a Dios, escúchame Señor, líbrame de los malvados que me quieren perseguir y esto. Pero tú vas escuchando a Dios que perdone, porque Él te va a escuchar para hacer justicia de alguien que no es justo con su palabra. Amén. Tú no quieres escuchar, pero quieres que te escuchen. Tú no escuchas a Dios que dice mía es la venganza. Pero si quieres que te escuche después, Señor, Señor, líbrame de esto, lo otro. A justicia. Justiciero te dicen ahora vamos. Que te hable de la justicia. Si pides justicia, atente a la justicia, porque el juicio viene primeramente desde ti, porque el juicio entra y se parte. Si eres justo, entra limpio. Pero si eres injusto, te consume a ti también. Aleluya. Empieza a pedir con entendimiento. Escucha a Dios para que Dios te escuche. Señor, escúchame. Cada
escucha la palabra, no escucha la exhortación, no escucha la palabra de restauración, o si quiere que te escuche. Yo creo que la iglesia debería ser así. Yo creo, escúchame pastora, escúchame, yo creo que ese enfoque debería aquí. Cuando se acaba de baño, cuando está como la conducción, cuando se lo lleva, si quiere que te escuchen, pero no quiere escuchar la bendita palabra de Dios. Tienen que aprender a escuchar. Yo no escucho a esa gente, yo la oigo, pero no la escucho. Imagínate, Moisés no entró a la tierra prometida, a una promesa por la que él luchó y él fue escogido como el libertador, el gran profeta. Y no entró por escuchar al pueblo y oír a Dios, en lugar de oír al pueblo y escuchar a Dios, para entender a Dios y no entender el pueblo. Ahí está la Santa Lemaquía Shema. Él escuchó al pueblo y entendió al pueblo, por eso cogió la frustración y agarró bastón y le pegó, porque agarró lo que el pueblo estaba hablando, escuchó y entendió y se hizo semejante a ellos. Él escuchó al pueblo y contrajo lo que el pueblo estaba sintiendo. Si él hubiera escuchado a Dios, hubiera obedecido y hubiera hablado en tranquilidad y en paz, y hubiera entrado en la tierra prometida. Ezequías escuchó a Dios y oyó el proceso. Escuchó a Dios porque Dios le mandó palabra. Él la escuchó, él entendió. Y antes de que Dios se apartara, antes de que el profeta se fuera, él rápido se volteó, clamó y puso su justicia, todos los puntos que tenía frente a Dios. Señor, ¿por qué si yo te he servido? Él entendió, escuchó a Dios. Y antes que saliera el profeta se le devolvió. Señor, te escuchó porque tú lo has escuchado. El Señor te escuchó porque tú lo has escuchado, Ezequías. Y Él te añade 15 años más de vida. Si Ezequías no hubiese escuchado y simplemente hubiera oído, no hubiera hecho nada. Y al contrario, se hubiera puesto a reflexionar: ¿por qué? ¿Por qué si yo he sido justo? ¿Por qué me va a matar? ¿Por qué me va a morir? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y hubiera muerto sin nada. Hubiera muerto, pero él no oyó, él escuchó. Por eso te digo, iglesia, no oigas la palabra, escúchala. No oigas a Dios, escúchalo. No te entregues a Dios para que sea entregado al propio. Entrégate a Dios para que sea entregado a sabiduría, porque al que ya tiene se le dará más. Pídele a Dios sabiduría y él da a todos en abundancia, dice Santiago. Amén. No deje que Dios te entregue al propio. No deje que Dios te entregue al engaño. Oye para escuchar y escucha para entender lo que Dios te habla. Y cuando empieces a escuchar, vas a entender. Y cuando empieces a entender, los misterios se te serán revelados. Y por eso le dice a Jeremías: